Vigilias de Encuentro presenta una serie especial de Encuentro Mujeres que marcaron en la historia. En este segundo episodio, recurso invitado, Hilda Báez, bajo el tema Un amor que me conecto al verdadero amor. Hola, hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Angélica Villafañe, del Ministerio Hablando la Palabra Sencilla y Eficaz. Y en este podcast Vigilia de Encuentro, en este programa especial de encuentro, con una serie muy interesante que estamos trayendo en este mes de mayo. Mujeres que marcaron la historia. Y hoy estaremos presentando el segundo episodio. Pero antes de continuar, vamos a leer la palabra en Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 7. Y la palabra se lee en el nombre poderoso de Jesús. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Aleluya, qué linda esta palabra en 1 Corintios Amén. capítulo 13, versículos 4 al 7. Y en este segundo episodio me complace presentarles a nuestro segundo recurso invitado bajo el tema Un amor que me conectó al verdadero amor. Y con ustedes, nuestra hermana Hilda Báez. Muy buenas noches, Dios les bendiga. Hilda, ¿cómo te encuentras en este hermoso día que ha hecho el Señor? Muy bien, gracias al Señor, contenta porque voy a dar parte de mi testimonio. Nació en Bayamón, Puerto Rico. Fui criada en Magnolia Gardens por mi mamá y mi papá y mis 4 hermanos. Entonces eres de Puerto Rico, qué bueno. Hilda, y entonces te pregunto, eh, cuéntame, entonces, ¿naciste en Puerto Rico? ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo 4 hermanos, pero mi mamá crió 3 tíos, dos tías mías y un tío, y adoptó una de 28 días de nacido. Éramos 8 en mi casa. Ay, 4 hermanos y 4 hermanos de crianza. ¿y cómo fue esa crianza, Hilda? Cuéntame un poquito. Bueno, yo vengo de una familia que, como llaman por ahí, disfuncional. Una familia que, aunque íbamos a la iglesia luterana, éramos una familia que después que salíamos de la iglesia, pues, en mi casa había baile, había bebida, había de todo. Entonces, pues, nos olvidábamos, después de salir de la iglesia, pues, como a mis papás les gustaba, como quien dice, fiestar y beber, pues nosotros pues salíamos de la iglesia y entrábamos a esa forma de vida que tenía mi papá y mi mamá. Por eso es que digo disfuncional, porque conocíamos al Señor, pero lo conocíamos de lejos, como dice la palabra. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, yo luego pues conozco al Señor, pero vengo y tuve en la escuela, era una niña no retrasada, pero distraída, porque el hogar de mi papá pues había muchas peleas, no se llevaban bien, y entonces llegó el momento que con el tiempo mi papá y mi mamá se separaron. Entonces pues yo seguí en la escuela, me envolví en las cosas de la escuela, terminé mi 4º año, entré a la Universidad Interamericana, estudié educación y algo de directora de escuela. Wow, sí, sí, que fue una larga. Y una pregunta, Hilda, y esto de esta forma de crianza, eh, ¿de qué manera te afectó en tu desarrollo? ¿Cómo era esa relación con tu familia, ya que me estás contando que como que era disfuncional? Bueno, mi mamá era una mamá bien fuerte. Mi mamá era la que repartía
el fuete en casa. Mi papá, y trabajaba mucho porque era una mujer bien trabajadora, porque pues le gustaban mucho las cosas materiales. Mi papá era un hombre bien humilde, un hombre que yo me identifiqué mucho con mi papá y siempre he dicho que fue como mi ángel guardián. Como yo era la única mujer de parte de, ¿verdad?, de mi papá en ese momento, porque tengo otra hermana de un segundo matrimonio, pues mi papá era mi protector. Mi papá me protegía de las pelitas que mi mamá me podía dar. Y yo lo veía como mi ángel, y era que todo lo que yo necesitaba, pues mi papá me lo suplía, mi mamá también, pero mi mamá fue un poquito fuerte conmigo y con mis hermanos. Y eso se escucha mucho hoy en día, estas mamás que son bien trabajadoras y tristemente papá o mamá a veces se involucran mucho en el trabajo y se cierran completamente porque tal vez en su corazón está el deseo y ese anhelo de darle lo mejor a los hijos. Mientras tú ibas creciendo, Hilda, eh, ¿qué fue eso que de cierta manera impactó tu vida? Bueno, a la edad de cuando ya yo estoy en la universidad, este, no es que lo conozca, porque conocí a una persona a la edad de 13 años, que es mi esposo ahora mismo. Pero él se va a Vietnam, yo me quedo estudiando, luego que él viene, nos encontramos de nuevo y ya empezamos una relación de novio, de noviazgo, pero al mi mamá saber que yo tenía esa relación con el hermano del vecino, pues mi mamá estuvo en contra de esa relación y ahí empezó el infierno, como uno dice por ahí, en la vida mía y en la vida de mi hogar, porque ya entonces mi mamá pues no quería la relación de ninguna forma, pero le doy gracias a Dios que mi ángel guardián, que era mi papá, pues aceptó la relación. Y ahí estuvimos pues el noviazgo 1 año y medio, yo terminé la universidad y entonces voy al altar, ¿verdad?, con mi esposo y nos casamos, con mi novio, y nos casamos y ya llevamos 53 años de casados. Wow, 53 años. Y a pesar de 53. todas las cosas que sucedieron en tu crianza, a pesar de crecer dentro, digamos, en medio de un hogar disfuncional, ¿verdad? Fuiste valiente, fuiste una guerrera porque te preparaste también, hiciste una carrera, Correcto. pudiste sobrepasar todas las adversidades y, como quien dice, llegar hasta el propósito de Dios, ¿verdad? Que al parecer fue este caballero que Dios puso en tu camino y con el cual tú te casas. Fíjate, Angélica, pero te puedo decir que eso me afectó mucho emocionalmente, porque ya venía desde la edad pequeña hasta pasó la adolescencia, pasó mi juventud, y entonces ya en mi juventud, que ya uno cree que las cosas van a ser diferentes, entonces empieza mi calvario de no tener una bonita relación con mi novio, de llevarlo a la casa, de estar con él, de pasar ese tiempo. Pero sí, mi papá pues me apoyó en eso y pude tener a la brava, como dicen por ahí, tener una relación bonita de noviazgo con mi esposo, con mi novio, que ahora es mi esposo. ¿Y qué era eso? ¿Qué era eso que estaba ver si se puede saber? ¿Qué era eso que tú crees que tu mamá le pasaba? Porque ella reaccionaba de esa manera hacia tu relación. Bueno, mi mamá siempre le gustó tener cosas buenas, pues para ella mi esposo no lo era todo, no, a lo mejor ella pensó que no me podía tener bien como ella me tenía, porque sí te puedo decir que a mí no me faltó nunca nada. O sea, yo lo tenía todo, pero muchas veces tú lo tienes todo, pero ese amor que tú necesitas de parte de una mamá me fue insuficiente, no fue suficiente lo que yo necesitaba desde niña, y más cuando llego a la juventud, a mi edad de joven, el yo tener una mamá que me apoyara en mi noviazgo, yo no lo tuve. Y ahí entonces es que empieza la situación más difícil dentro de mí. Y entonces esto era lo que tú entiendes que de cierta manera
tu mamá tenía en su mente, creía que no era como que lo suficiente. ¿Cómo No era. venciste eso, Hilda? ¿Qué Bueno, pasó? Cuéntame. bueno, luego de eso, pues mi papá pues se puso bravo y dijo, no, ella ya terminó los estudios, ella se quiere casar, pues ya mi esposo, mi novio había comprado casas, ya me había comprado los anillos y un día mi papá, mira cómo fue, un día mi papá estando ahumadito, como dicen en Puerto Rico, un poquito subido de copa, pues yo le dije, papi, Ivo, así se llama mi esposo, Gelson, viene a pedir la mano para casarnos. Y para más, nos casamos dentro de 3 meses. Eso fue en octubre y nos casamos un 15 de diciembre. Mi mamá puso el grito en el cielo. Mi mamá se fue de mi casa. La boda se preparó. Me casé. Y al otro día de yo casarme, mi mamá llega a mi casa. Wow. Como que de una perreta, de un Sí, coraje. de un coraje. Sí, Pero porque actuó como que, exacto, actuando como que esta es mi forma de mostrarles a ellos que no estoy de acuerdo. sí, Wow. y era era bien orgullosa y rencorosa. Que gracias a Dios eso no, mi papá no era así. Tú sabes, yo siempre desde chiquita me identifiqué con mi papá, era la única nena, aunque tenía unas tías, pero eran mayores que yo. Pero entonces yo me identifico más con mi papá, yo tengo el carácter de mi papá. Y entonces ahí, mi papá, me caso, me caso y me caso. Wow, qué Y lindo. fue de bendición la boda, fue de bendición porque ahora viene la parte buena. Y entonces, ¿cómo fue esa boda? ¿Cómo te casaste por la iglesia, güey? Me Háblame un poquito de eso. ¿Cómo fue eso? Mira, vengo y cojo clases de prematrimoniales, me casa mi pastor de la iglesia luterana, el doctor Miller. Este, me caso, mi papá me hace la boda, nos vamos de luna de miel al Conquistador. Mi papá me paga hasta la luna de miel porque da bien alcahuete conmigo. Y Ay, de ahí llegó a mi casa porque ya mi esposo me había comprado casa, ¿no? O sea, nos llegamos a nuestra casa. Y ahí empezamos nuestra nueva vida. ha sido un resumen, ¿verdad? Porque me estoy gozando, Hilda, y para no perderlo, ninguno de los detalles. Eres criada bajo un techo donde había, ¿verdad? Una conducta disfuncional, maybe unas indiferencias tal vez con tu mamá o tal vez con tus allegados, pero tenías esa personita que era tu papá que te daba ese apoyo y esa cobertura y te guardaba. Sí, para resumir, sí, una familia que iba a la iglesia, pero no era una familia practicante, simplemente era como que íbamos a la iglesia y así, y lo que vivías en la iglesia no es lo que vivías en la casa. Y le estamos trayendo estos detalles para que escuchen este testimonio, porque yo estoy segura que no, este tipo de familia lo hay mucho hoy en día. Pero Así mismo. hoy van a escuchar un poquito más sobre lo que ella va a estar compartiendo con ustedes para que vean, ¿verdad?, cómo Dios se glorifica aún en medio de esta circunstancia y que todo tiene solución a medida. Ok. Cuéntame, Hilda, y entonces te casas con Ivo, Gerson, ¿verdad? Tu esposo Gerson. Sí, Y pero entonces, puedes decirle Ivo, que todo el mundo lo conoce por Ivo. ese es papá Ivo. Ellos saben que yo los amo, son como mis abuelitos. Te casas con Ivo, o sea, ya como que cuando te casas con Ivo, ven acá, Ivo también era cristiano, cuéntame un poquito sobre Ivo. ¿De dónde salió Ivo? Fíjate, ¿Quién es Ivo? Ivo viene de una familia toda cristiana. Su mamá, su papá, sus hermanos, sus hermanas le servían al Señor. Ivo se había ido para Vietnam. Cuando regresa, él llega apartado. Y Oh, apartado él y yo, sin conocer al Señor, nos casamos. Pero wow. hay un plan divino ahí. Cuéntame, yo quiero saber ese plan divino, ¿qué pasó? Él apartado porque obviamente lleva tanto tiempo, lo más seguro, sirviendo en la guerra, ¿verdad? Y al volver para atrás, pues, es lo que cae para atrás, y más tú, la forma como estabas creciendo, como estabas viendo la vida, Ujú. cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? Mira, yo llego a esa familia, ¿verdad? Estoy 2 años pues viviendo con Ivo como esposo y él como mi esposo. Y familia cristiana al fin,
Tengo una cuñada que todavía está viva. Tengo 4 cuñadas. Las 4 eran cristianas, pero había una que era la estilista de la casa, que esa iba siempre a la iglesia. Y esa se metió a mi casa, iba todos los domingos y me decía, mañana te vengo a buscar para que vayas a la iglesia. Y yo, pues está bien. Y está bien era que después la llamaba, mira Milta, no venga, que no voy para la iglesia. Pero llegó ella fue de las que siguió insistiendo sábado tras sábado por casi año y medio, y cuidado si 2. Y entonces hasta que un día yo dije, está bien Milta, ven mañana, te voy a acompañar. Y la acompañé. Yo dije, déjame sacarme a esta, porque estaba a seguir. Pero entonces yo me voy con ella para la iglesia y la cosa es que la iglesia Discípulos de Cristo, pues se cantaban himnos, se cantaban coritos, como la iglesia donde yo iba, que para mí no era nada nuevo. Pero lo único era que lo que mi papá y mi mamá hacían, la hermana de mi esposo ni la familia de mi esposo lo hacían. Ellos ni bebían, ni fumaban, ni fiestaban. Aunque cuando yo me caso con Ivo, hacían fiestecitas y eso, pero no tanto como lo hacían en mi casa. Y entonces yo empiezo a ir a la iglesia por 3 meses con mi cuñada. Pero a todo esto, Ivo siempre estaba conmigo y entonces un domingo se viste y me dijo, me voy contigo para la iglesia. Y ese domingo me acompaña después de 3 meses. Y entonces ese día que él me acompaña fue por la noche. Ya yo empecé de ir de por la mañana a la escuela bíblica, voy por la noche a los cultos de los domingos a las 7:30. ¿Qué pasa? Que ese domingo él se va conmigo. Ese domingo va un pastor que se llama el pastor Agosto, que yo me imagino que ya tiene que haber partido con el Señor, porque yo era joven y él era mayorcito, y da un mensaje bien sencillo. Y ese día yo paso y acepto al Señor como mi único Salvador. Entonces yo paso, pero no pienso en mí. Cuando estoy en el altar de hincada, vengo y le digo, Señor, yo te estoy aceptando como mi único Salvador. Trabaja con el corazón de mi esposo para que él pueda venir también a los pies tuyos. Y cuando yo me levanto de aquel altar, yo estaba en una esquineta del altar, él estaba en la otra esquina del altar y allí estaba mi esposo de rodillas, no aceptando al Señor, reconciliándose porque él fue criado en el Evangelio. Y de ahí en adelante ya mi nena tenía 1 año y 1 mes, que entonces empezamos a servirle al Señor los dos juntitos. Eso fue para el año 76, año 1976. Y de ahí empezamos a servirle al Señor. Pero qué lindo, Hilda. Nos convertimos los dos el mismo día. Él se reconcilia y yo acepto al Ajá. Señor como mi único Salvador. Qué hermoso, qué hermoso. Exacto. Y entonces, ¿en qué más o menos qué servían, qué hacían, para que hoy Bueno, día? yo empecé a aprender porque para el tiempo de antes rápido no te ponían a trabajar en la iglesia, te ponían, no en disciplina, pero te mantenían un tiempo sentada que tú aprendieras palabras. Pero Capacitándote. entonces, capacitando a uno hasta que poco a poco pues fui aprendiendo. Yo fui maestra de escuela bíblica, fui directora de la escuela bíblica dominical, trabajé en evangelismo, hicimos viajes misioneros, trabajamos, mi esposo trabajó, fue vicepresidente de la Junta, yo fui de programa, yo hacía los programas de la iglesia con mis pastores. Y así sucesivamente, pues fuimos ocupando lugares en la iglesia que nos fueron capacitando y trabajando para el Señor de una manera bien especial. Qué lindo, qué hermoso. Pero me da una curiosidad, Hilda. Después de todo esto que transcurre, llegas a esta familia que es cristiana, que sí, tal vez comienzas a ver esa diferencia, porque entonces esto es una familia cristiana, pero que sí practica la vida sacra y sí se somete bajo la ley, ¿verdad?, de la palabra. ¿Qué pasó con esa Hilda de atrás cuando llegas a este lugar?
¿Qué es lo que Bueno, sucede con Hilda? esta Hilda cambia relativamente, totalmente. Yo cambio. Ya para aquel tiempo, pues ya tú no usabas prenda, ya era dejarte crecer el pelo, ya era ir a las vigilias, ir a los cultos de estudio bíblico. Yo empecé a cambiar y dejé aquella Hilda que había pasado por tantas situaciones y todos los días le daba gracias al Señor porque me permitió llegar a la familia de mi esposo. Me imagino que Donde, había donde hasta retiros, ¿verdad? Me imagino que iban hasta retiros. retiro, retiro de la iglesia, vigilia, retiro de dama. Bueno, tantas cosas, por medio de tantas cosas que daba la iglesia, yo empecé a crecer. Y aquella Hilda que pasó tantas situaciones, empezó a cambiar y dejé la Hilda del pasado. ¿Alguna experiencia que tú me dijeras en esa nueva etapa de Hilda? Que tú dices, mira, Angélica, yo fui a tal evento, o hice tal cosa, o hubo una prédica específica, o hubo un retiro, o hubo algo que tú me dirías, sabes que esto fue lo que marcó el antes y después en mi vida. Mira, Angélica, yo fui aquí ya en la Florida a un retiro, te estoy hablando como de 17 años atrás, de damas, 17 años. Entonces, en ese retiro, era una pastora de Puerto Rico que ahora es discípulo de Cristo, ya está retirada, en verdad, ni me acuerdo el nombre. Pero esa pastora, yo creo, el nombre era Noemí, pero no me acuerdo el apellido. Esa pastora, el tema que había en ese retiro era de sanidad interior. Ella empieza a hablar en ese retiro y yo empiezo a identificarme con muchas de las cosas que ella trajo en ese retiro. Y yo, caramba, estas cosas que ella está hablando, muchas veces yo las he sentido, muchas veces me han tocado a mí. Y entonces cuando ella hace el llamado, ella manda pasar al frente y yo paso. Y una sobrina de Ivo, que es pastora, de apellido Cabán, que está en Melbourne, pues ella es la que me ora por mí, pero a todo esto ella no conoce mi historia, ella no conoce mi testimonio. Y ella empieza a orar por mi sanidad, por cualquier herida que quedara en mi corazón. Fíjate, no raíz de amargura. Para mí era una pequeñita herida que quedaba de aquello que había pasado en mi juventud, a lo mejor en mi niñez, que todavía sangraba un poquito. Mira, Angélica, ese día yo lloré como una nena chiquita. El Señor trabajó con mi corazón, el Señor limpió esa herida, la sanó, esa herida cicatrizó. Y entonces yo le dije, Señor, tú estás sanando mi herida, y era con relación a mi mamá. Señor, pero si tú me sanas a mí, yo te pido por favor que tú también sanes a mi mamá, porque de qué vale que tú sanes mi herida y que mi mamá siga, tú sabes, con su herida también. Pero antes de ir ahí, de sanar la herida, yo estoy en un culto de la iglesia de Junior Narváez, un Jueves Santo. Y viene el reverendo Marcial, el reverendo Marcial, y desde el altar me señala y me dice, la dama que tiene la camisa rosa. Y yo empecé a mirar, yo tenía la camisa rosa y me dije, usted misma que está mirando para atrás. El Señor le dice en esta hora que a su vida va a venir una sanidad que usted misma se va a maravillar. Pues yo tenía problemas de disco y yo pensé que mi sanidad era física. Y entonces cuando yo estoy en ese retiro, que eso fue en abril y el retiro fue para el mes de octubre, cuando pasa todo eso en el retiro, que el Señor sana mi herida, ¿verdad? La pequeña herida que me quedaba por sanar,
me acuerdo del mensaje que me dio el pastor, el reverendo, esa Semana Santa. Y yo dije, Señor, entonces no era físico la sanidad que tú ibas a hacer en mí. Era una sanidad de mi corazón, del alma, que yo necesitaba para estar completa en el Señor. Mira, ese día fue el día más feliz de mi vida. El otro día yo canté, yo me gocé. Yo llego a Puerto Rico. Y voy a casa de mi mamá. Mi mamá estaba un poquito media chismadita conmigo, como enojadita, porque ella le daban como unas enojas de momento, y más que yo estaba viviendo acá, aquí en Orlando. Entonces mi mamá, cuando yo llego y le digo, Nacha, Nacha, ya le decían Nacha, y ella empieza como a buscarme, pero no me encontraba porque yo estaba escondida detrás de una pared. Cuando ella me ve, que yo me le acerco, ella me abraza. Angélica, ella me besa toda la cara, todos los besos que ella no me había dado a mí en mucho tiempo, me los dio ese día. Y entonces de ahí totalmente mi mamá cambió. La oración que yo le pedí en ese retiro, Señor, tú sanas mi corazón, pero sana el de mi mamá también. Y el Señor lo hizo. Porque esa demostración de darme tantos besos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, pues yo entendí, Señor, tú sanaste el corazón de mi mamá. Es que el Dios hace unas cosas grandes, maravillosas, que uno dice, Dios mío, y en el camino tú lo vas viendo. Y de ahí mi mamá empezó a cambiar conmigo, aunque ella no era que todo el tiempo estábamos peleando ni nada, porque nos llevábamos bien, yo la amaba, y ahora mismo ella no está aquí, ella se fue con el Señor, pero el Señor también la sanó a ella. Y desde ahí empezamos una relación tan linda que no duró mucho, pero me lo disfruté en el tiempo que la pude tener conmigo. ¿Sabes qué me identifico contigo? Y yo sé que esto trata más de tu historia, pero voy a traerte un poquito. Y me identifico mucho contigo porque yo soy la mayor de esos tres varones. Entonces, mi mamá bendita siempre estaba trabajando fuertemente. Ella es enfermera y trabajaba fuerte en diferentes turnos y era bien fuerte la crianza. Y tal vez como que nuestra relación no era tan Bueno, unida. Exacto, pero cuando yo doy a luz mi última bebé, que es Victoria, el Señor nos regaló un tiempo tan lindo juntas que yo sentí que me conecté con mi mamá como nunca antes. qué lindo, ¿ven? Que siempre Dios tiene una oportunidad. Y Él nunca se atrasa, nunca se adelanta, Él llega justo a tiempo. Y yo siento como que ese es ese momento que más yo necesitaba y me conecté con Él de una forma muy, muy especial. Y tal vez tú que estás escuchando, estás viendo este podcast, ¿verdad? Estás atravesando por algo parecido, tal vez eres una Hilda o eres una Angélica. Dejándote decirte que Dios no se atrasa. Si tienes una mamá como la que nos está contando Hilda, ora por tu mamá. Mira qué lindo como Dios obró con la vida de Hilda en ese servicio, tanto así que impactó la vida de su mamá en Puerto Rico. Amén, amén. Llegó, escuchó mi oración. Porque el Señor dice, claman los justos, y Dios y Jehová, oh Dios, oye. Clamamos y Él nos escucha. Él escuchó desde la distancia, escuchó mi oración. Porque la palabra dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Yo no conocía, yo no sabía que el Señor iba a sanar a mi mamá y la sanó. Y mi mamá, mira, Angélica, te quiero decir más. Al yo llegar a la familia Medina, mira, fue de bendición, porque a través de esa familia tan hermosa que yo amo tanto, mi familia fue alcanzada. Mi papá muere en el Señor, mi mamá muere en el Señor. En el lecho de la muerte, 6 horas antes de morir, mi mamá acepta al Señor como su único salvador. Mi papá le sirvió 15 años en la iglesia donde yo le serví en Sierra Bayamón. Mis hermanos en New Jersey
En su enfermedad también empezó a llamarme, yo le hice el plan de salvación. Mi otro hermano, por la muerte de mi papá lo visita al hospital y le dice, yo voy a dejarle un lugar, yo voy a dejarle una silla, yo quiero que tú lo ocupes. 2 semanas después de haber muerto mi papá, mi hermano llega a la iglesia, se convierte y le sirve al Señor hasta que muere. Tú sabes que el Señor, por medio de la familia Medina, me alcanzó a mí, pero también alcanzó a mi familia. Y todavía me queda un hermano. Extendió, el evangelio llegó, no podemos, tenemos que creerle a un Dios todopoderoso. A este testimonio yo me estoy gozando, así Amén. como la serie que estamos trayendo, mujeres que marcaron en la historia, hermana Hilda, en este segundo episodio, un amor que me conectó al verdadero amor. Te hago una pregunta, ¿cuál fue esa mujer de la Biblia con la cual te sientes identificada y por qué? Mira, yo tengo aquí algo que escribí, ¿verdad? Porque tú me preguntas y yo te digo que la mujer que impactó, ¿verdad? En la Biblia es Ruth. Porque fíjate, Ruth, viene de un pueblo pagano. Y entonces se casa con un hijo de Noemí. Y Noemí era de la ciudad de Belén, y ahí viene el hambre y ella se va a Moab para buscar qué comer. Y ahí entonces Ruth conoce a Noemí, se casa con uno de los hijos de Noemí, y entonces yo me comparo porque Ruth viene de un pueblo pagano y yo vengo de una familia que no le sirve al Señor. Ella entra a la familia de Noemí y ahí ella conoce al Dios de Noemí, que era Dios. Y ahí ella, cuando Noemí pasa la situación que pasó, que perdió a su esposo y a sus hijos, Ruth, ella le dice que se vaya y Ruth le dice que no, que su ciudad será su ciudad y su Dios será su Dios. Y ahí yo entro a la familia y dije, no, yo me caso con Ivo y por casándome con Ivo es que yo conozco a Dios, como Noemí conoció, como Ruth conoció al Dios de Noemí, yo conocí al Dios que le servía a la familia de mi esposo. Y entonces, al ella quedarse con Noemí se queda en la casa y Ruth se va a trabajar. Y entonces se va a recoger cebada para ella alimentar a Noemí y alimentarse ella. Pero tiene un jefe que se llama Boaz. Y Boaz ve en ella ese amor que tenía hacia su suegra, que para más decirte, Boaz era familia del esposo de Noemí, que ella él sabía, conocía a Ruth, conocía a Noemí, porque era familia del difunto. Y entonces, ahí es que yo me identifico, porque ella se va a trabajar y él ve en ella algo especial de que se ocupa de su suegra, de que le lleva alimento y se enamora. Y ahí entonces él manda a sus feligreses a cuidar de ella, de Ruth, y ahí él se empieza a enamorar de Ruth hasta que la toma como esposa. Y ahí yo me caso con Ivo, y al casarme con Ivo conozco al Señor, mas Dios me bendice, porque no sé si tú sabías que después de yo casarme con Ivo, el Señor me bendijo tanto que a los 3 años de casada nosotros establecemos una escuela. Y el Señor me bendijo a través del Colegio Magnolia, el cual yo fundé con mi esposo. Y ahí el Señor nos empezó a bendecir. Como bendijo a Ruth, así el Señor me bendijo a mí. Qué lindo, Dios. Y entonces, tú sabes que Dios pues tenía unos planes. Por eso es que yo me identifico tanto con Ruth, porque fue una mujer que no fue egoísta.
Fue una mujer que a lo mejor al principio ella empezó a ver cómo era Noemí, que a lo mejor se levantaba de mañana a orar, leía, ¿verdad?, los rollos de la palabra, y empezó ella a conocer al Dios de Noemí. Ahí sí yo empecé a conocer al Dios de la familia Medina. Y Qué por lindo, eso yo me porque identifico tanto con Ruth. no, y Ruth es un símbolo de lealtad. Lo voy a leer Amén. aquí con tu permiso, Ruth capítulo 1, igual el versículo 15 al 16. Dice, y Noemí dijo, he aquí, porque Noemí andaba con las dos yernas. Era Ruth y Exacto. la otra, y la otra. Dice, La otra era Orfa. Orfa y Noemí, y Ruth. ¿Qué pasa? Estas dos personas, como le estaba contando aquí la hermana Hilda, lo que sucede es que ella era la yerna de Noemí y mueren sus hijos. Y aunque mueren sus hijos, mira lo que acontece. Noemí le dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella, porque ellas pertenecían, como dijo la hermana Hilda, pertenecían a otros dioses. Es por eso, y me encanta porque Eran dice, yo no paganos. me identifico ella porque sí yo iba a la iglesia, pero nosotros no estábamos bajo la ley de la iglesia. Íbamos a Exacto. la iglesia, tal vez nuestros papás trataron de criarnos bajo, pero no se estaba practicando una vida Amén. sacra, no estábamos bajo la ley, no se estaba guardando la palabra. Amén. Entonces, mira lo que hizo el 16. Respondió Ruth y le dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueses, Yo iré iré. yo, Tu y donde pueblo quiera será, que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi será tu pueblo, pueblo y y tu tu Dios Dios será mi Dios. será mi Dios. Esta Qué es la parte más lindo. importante. Tu Dios será mi Dios. Es que esa lealtad que tiene Ruth, esa enseñanza tan linda que nos habla la palabra Hilda, definitivamente ahora entiendo cuando tú me decías, Angie, pero es que yo conocí el amor, pero este amor me acercó al verdadero amor. Ujú. Exacto. Y la lealtad de Ruth, como ella. Fíjate, Ruth le fue leal a Noemí, pero es que ella encontraba seguridad en Noemí. O sea, que ella le daba seguridad. Y aquí dice que la historia de Ruth, de una mujer incrédula que llegó a la fe, una mujer pobre que fue abundantemente bendecida, una mujer que fue redimida por alguien que representa lo que el Salvador hace por los que acuden a Él en fe. Ruth fue liberada de la necesidad física y espiritual. Mira Wow. todo lo que hizo Dios con la vida de Ruth. Pero ¿quién fue la que logró eso? Noemí, su suegra. Porque yo me imagino que era una mujer que a lo mejor se levantaba a orar, ella la veía leyendo la palabra, ella la veía orando, y entonces eso fue lo que empezó Ruth a ver y a aprender de ella. Por eso es que tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Y Noemí fue luz en medio de la vida de Ruth, Noemí. Tú sabes que, wow, qué enseñanza tan bonita nos deja la historia de Ruth y Noemí. Me impactó cuando me mencionaste que te identificabas mucho con Ruth y puedo entender todos los conceptos. Te quiero decir, Ajá, según Ruth, ajá, así somos muchas veces nosotros. amén. Tenemos necesidad física, espiritual y emocional, como la tuvo Ruth, pero Dios la alcanzó. Ella pudo llegar a conocer a Jesús, a Dios, al Dios de Noemí, porque muchas veces así nos encontramos nosotros. Así me encontraba yo en un momento dado. Wow, qué lindo. Me encanta esta historia. Y seguimos Definitivamente que, predicamos, ¿verdad? amén. Wow, es que Ruth Ruth somos todos Ujú. cuando Y venimos a como, los pies de Cristo. amén. Y fíjate,
Y también mientras yo estudiaba la historia de Ruth, porque me encanta, y yo hasta he llevado plática de ella, fíjate, tenemos que ser como la mujer, como la mujer que nos habla Proverbios 31. Y yo me imagino que Ruth se convirtió en esa mujer de Proverbios 31. Dice la Proverbios que su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. No carece de ganancia. O sea, siempre tiene trabajo. Trabaja con sus manos, ¿verdad? Cocinaba, a lo mejor cosía, tejía. Se levantaba en las noches y daba de comida a su familia. Levantaba a sus hijos y la llamaban bienaventurada. Su marido la alababa mucho por el bien que hacía, que sobrepasaba a todas. Dice que la mujer que teme a Jehová será alabada. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que seamos como la mujer de Proverbios 31. Y yo me imagino que así era Noemí y así queremos ser nosotros. Nosotras. Qué lindo, definitivamente. Te hago una pregunta, ahora sí, saliéndonos de Ruth. Pregunta que te hago. Si yo te dijera, ¿cuál fue esa mujer o esa dama que no es de la Biblia, ¿verdad? Marcó tu vida y de qué manera? ¿Qué fue aquello que te entregó? Bueno, mira, yo tengo dos. La primera fue mi cuñada Mirta, la que insistió y permitió que yo conociera al Caballero de la Cruz. A ese caballero que me lo ha dado todo, que ha sanado mi vida, que ha sanado mi corazón, que me ha permitido que mis hijos le sirvan, porque mis hijos le sirven al Señor. Ha hecho tantas cosas en mi vida. Ella fue la mujer, mi cuñada, la que Dios usó para que yo lo conociera. Y entonces una mujer que todavía está viva, vive en Tennessee. Ella se llama Mirta Medina. Ella es una profeta del Señor. Muchas veces está orando y el Señor le inquieta y me llama. Y cuando más necesidad yo tengo de que Dios me hable, el Señor la usa de una manera poderosa. Pues la otra persona que yo tengo que me inspiró fue mi pastora, la reverenda Celsa Agosto de Díaz, porque fue una mujer que nos llevaba en la semana los martes al altar y ahí ella nos daba el consejo, nos decía cómo tenía consejos de cómo cuidar a nuestros hijos, de cómo tratar a nuestros esposos, de leer la palabra, de orar, de buscar presencia, de cómo retirarnos. Y así poco a poco yo fui aprendiendo todo eso y eso me ayudó a encaminarme en los caminos del Señor. Amén, amén. Hilda, si te pregunto, ¿verdad? ¿Qué exhortación le darías a la audiencia que lo está escuchando? Porque sabemos que no solamente hay damas que nos escuchan, también hay caballeros, hay jóvenes que lo están escuchando. ¿Qué exhortación le darías a la audiencia en esta hermosa noche? Mira, a la mujer que me estoy yendo, al caballero, a la joven que puede estar oyéndome, hasta un niño que me estoy yendo, solamente que lo mejor que nosotros podemos hacer en nuestra vida es servirle. Como yo te dije ahorita, al Caballero de la Cruz, a ese Dios que dio su vida por ti, por mí, que fue al madero cuando aún nosotros éramos inmerecedores de ese sacrificio tan grande. Él murió por ti, murió por mí. Llevó allí toda la culpa de nosotros, todos nuestros pecados, las ofensas, todo. Y entonces nosotros servirle y yo haberlo conocido cambió mi vida por completo. Como cambió la mía, así puede cambiar la tuya. Él es un Dios que sana toda herida.
Es un Dios que sana físicamente. Es un Dios que lo puede todo. Un Dios que Él conoce tu entrada y tu salida. Un Dios que conoce tu levantar y tu acostar. Un Dios que lo conoce todo, que nos hizo, que nos formó. Que desde antes de haber nacido nosotros, ya Él nos había puesto nombre. Y estamos dentro de su memoria. Él no nos deja ni nos desampara. Él escucha nuestra voz, Él escucha nuestro clamor. En los momentos más difíciles de mi vida, yo no lo sabía, pero Él estaba conmigo. Él caminaba conmigo. Yo cuando estaba meditando en esto, me vino a mi mente la mujer del flujo de sangre. Y la mujer del flujo de sangre estaba pasando por una enfermedad horrible. Hay veces que son enfermedades físicas, pero hay veces que hay enfermedades del alma, que solamente la puede sanar el Señor. Heridas en nuestros corazones, problemas mentales, problemas emocionales. Y esa mujer del flujo de sangre, ella estaba desahuciada por los médicos, lo había gastado todo. La mujer de flujo de sangre había gastado todo su dinero. Pero yo me imagino, yo pensando en esa mujer, yo decía, esa mujer no podía salir de su casa más que a los médicos, pero yo me imagino que el que pasaba, como lo de Jesús fue algo tan grande que se oía por todo Nazaret, por todo Belén, por donde quiera que él caminaba, yo me imagino que ella oía hablar de Jesús de Nazaret, de Jesús de Belén. Y yo me imagino que ella dijo, caramba, yo tengo que conocer a ese Jesús que yo oigo por ahí que sana. ¿Por qué no me puede sanar a mí? Y entonces ella se olvidó de su condición y yo me imagino que salió corriendo cuando oyó la multitud y que pasaba el maestro por allí cerca de su casa y salió. Y como había tantas personas y los discípulos, pues yo me imagino que guardaban a Jesús, lo cubrían, pues ella no tuvo más que hacer, tirarse. Yo me imagino que ella se tiró para solamente tocar el borde del vestido del maestro, porque fue lo más que pudo hacer. Pero ¿qué pasó? Que cuando tocó ese borde del vestido del maestro, el maestro sintió algo especial y él dice, alguien me ha tocado. Y los discípulos dijeron, maestro, pues si te tocan, hay tantas personas que te han tocado. Y él dijo, no, persona que me tocó salió virtud de mí. Yo me imagino que esa virtud era sanidad, esa virtud era arrepentimiento. Y ahí ella solamente tocando el borde del vestido del maestro sintió sanidad. Yo me imagino que inmediatamente quedó sana. Y ahí mismo dijo, me imagino que después daría gracias y diría, de aquí en adelante le sirvo al maestro, le sirvo a Jesús de Nazaret. Y yo me imagino que ella siguió caminando con la multitud que caminaba y dando testimonio de lo que Jesús hizo con ella. Y así lo hizo el Señor conmigo. Y lo puede hacer con aquellas personas que me están escuchando. Dios sana. Dios primeramente te salva, después te sana. Te saca del hoyo más profundo que tú puedas estar. Dios tiene planes con nosotros, tiene tantas cosas hermosas, no solamente para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra familia, para la iglesia, para ti, Angélica, para mí, para mis hijos. Es tanto, y según lo tiene para nosotros, lo tiene para esta audiencia, para estas personas que están oyendo lo maravilloso que es el Señor. Yo no me arrepiento de corazón de haberlo conocido. Y he dicho siempre, Señor, que nunca lo he pensado, pero si yo he de apartarme, mejor llévame, porque no podría vivir sin Él, sin mi Jesús. Él lo es todo para mí y así lo va a ser para ti. En esta hora yo te pido que si tú tienes alguna condición física, si tienes alguna condición mental, si tienes alguna herida, si te identificas con Angélica, si te identificas con mi testimonio, yo te digo que hoy es tu día.
Hoy Dios Amén. está tocando a tus puertas. Dios quiere entrar a tu casa. Sí, Como entró a mi casa, así quiere entrar a la tuya. sí, Y desde que entró a mi casa ha sido bendición sobre bendición. No me puedo quejar de mi maestro. Lo ha sido todo para mí. Lo ha sido todo para mi esposo. Lo ha sido todo para mis hijos, para mis nietos. Porque Él nos alcanza hasta la cuarta y quinta generación. aleluya, qué lindo. Pega los pies del maestro. Atrévete a tocar el borde. Esta historia tan hermosa donde ella comenzó conociendo un amor el cual jamás se imaginó que le acercaría el verdadero amor, que es el amor de Jesús. Jesús, Y en amén. esta hora, si te has identificado, ¿verdad?, con lo que hemos compartido en este tiempito y no conoces a Jesucristo, te invitamos, ¿verdad?, que te des la oportunidad de aceptarlo a Él como tu Señor y exclusivo Salvador. Nosotros vamos a hacer unas oraciones y ahí que Yo nos quiero estás decirte, escuchando, Angélica, que Dios tiene planes. Dios tiene planes amén. hermosos con nuestras vidas. Y ese plan no podemos dejar que se nos vaya de las manos, porque es el plan de salvación. Amén. Así que Es como es el el plan de plan de salvación, salvación. la hermana Hilda va a hacer la oración de plan de salvación. Así que repite las palabras ahí donde quiera que te encuentres. La hermana va a estar orando, te repita eso con fe, créalo. Y después que lo repita y se convierta a Cristo y entregue su vida a Cristo, busca un lugar donde congregarse. Amén. Hermana Hilda, por favor, la oración de salvación. Señor, ahora mismo, en estos momentos que tú estás presente aquí en mi hogar y estás presente en el hogar de Angélica, Señor, y estás presente en cada hogar que nos está escuchando. Yo te pido, Padre Celestial, que tú te allegues, Señor, a esas vidas que están ahora mismo en necesidad, Señor, que están ahora mismo pasando por situaciones difíciles, que ahora mismo, Padre Celestial, están con unas necesidades de salud física, mental. Aleluya, que tú te allegues, Señor, allégate. Posa tu mano sanadora sobre todo ese cuerpo, aleluya, enfermo, emocional, físicamente, Señor, aleluya, con heridas como fueron las mías, Señor, pero tú las sanaste, Señor, y asimismo puedes sanar a las vidas que en esta hora nos están escuchando. Yo te pido, maestro, maestro de Galilea, pasa, pasa, pasa por cada hogar necesitado, Señor. Toca, Señor, tú dices que si tú tocas a la puerta y te abrimos esa puerta, tú entrarás y harás morada en nuestros hogares, Señor. Visita, Señor, paséate, Señor, en esta hora. Manda a tus ángeles, Señor, aleluya, a visitar cada hogar en necesidad. Aquellas vidas que en esta hora, Señor, te están aceptando como su único Salvador. Padre Celestial, yo te pido, Señor, que tú tomes control, Señor, que los ayude a vencer en el día difícil, Señor, que cuando venga la prueba, Señor, tú te hagas presente, Señor, que ellos puedan ir a ti confiadamente sabiendo que tú tienes, Señor, solución a cada uno de nuestras peticiones, de nuestros problemas, Señor. En esta hora declaramos salvo a cada vida, Señor, que en esta hora está haciendo profesión de fe, Señor, para tu gloria, para tu honra. Hemos dado este testimonio, Señor, porque yo sé que muchas vidas, Padre Celestial, están en esta misma condición que yo estaba, pero para ti no hay nada imposible. Allégate, Señor, allégate a cada corazón en esta hora y haz vidas nuevas, Señor. Transforma, Señor, sana al enfermo, sana al que está herido, Señor, sana al menesteroso, Padre Celestial, porque tú en esta hora lo puedes hacer. Y haz cabida, Señor, haz lugar en cada hogar, Señor, que abran un espacio para ti, Señor, y que tú seas el Rey de reyes y Señor de señores en la vida de cada una de estas personas que nos están oyendo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Y si te pasó, ¿verdad? Como por el ejemplo le pasó al hermano Ivo, que estuvo un tiempo apartadito, o si ahora mismo, ¿verdad?,
tú ya entregaste tu vida a Cristo en algún momento y te alejaste por alguna razón, este testimonio ha tocado tu vida y sientes en el corazón el anhelo de volver a los pies de Jesús, vamos a orar. Padre, repite Amén. estas palabras conmigo. Señor, yo me arrepiento de haberme alejado de ti. Señor, perdóname si en algún momento me desvié. Anhelo con las fuerzas de mi alma y de mi ser volver a Sí, los pies Señor. de Jesús, volver mi vida a ti, volver a entregarla completamente. Renueva Amén. mi pacto contigo, renueva nuestra relación, Padre de la gloria. Perdóname, Señor, yo me arrepiento de todo lo que pude haber hecho lejos de ti. Y en esta hora, en Amén. este Sí, tiempo, Señor. yo, Señor, me pongo en tus manos, Señor. Amén. Y Aleluya. vuelvo, Señor, a ti, Jesús. Reconciliemos nuestra Amén. relación, renovemos nuestros Amén. votos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el nombre Porque de hacemos estas Jesús. dos oraciones. Amén. Una es para plan de salvación para las personas que lo aceptan por primera vez. Y la segunda para aquellos hermanos que por alguna X razón se alejaron y además volver a los pies de Cristo. Se hace esta oración. Así que si ya lo hiciste y estás en Florida, no tienes donde congregarte, te invitamos a nuestra iglesia Casa Avivamiento Orlando, ubicada en la 1244 Commerce Boulevard, Orlando, Florida. Y si quieres más información, me escribes un privado, te puedo enviar más detalles. Esto fue Vigílate Encuentro, la serie especial Mujeres que marcaron en la historia. En el segundo episodio, un amor que me acercó al verdadero amor con la hermana Hilda Báez. Gracias, Hilda, por estar con nosotros. Dios te bendiga. Y esto Dios te será bendiga, hasta la gracias. próxima. Amén, amén. Dios te cuide. Bye bye.